Si dijésemos que no existe el demonio, estaríamos diciendo también que Jesús mintió, porque nuestro Señor nos habla reiteradamente del demonio y el Nuevo Testamento nos habla más de 100 veces de su existencia. En ese sentido, ¿me leerías, Mónica, lo que nos dijo Pablo VI? Quien rehúsa reconocer la existencia de Satanás se sale del marco de la enseñanza bíblica y eclesiástica. Efectivamente, o sea, está clarísimo en las Escrituras y en las enseñanzas de la Iglesia la existencia de Satanás. Y este texto, que es un poco largo, que ahora vamos a leer, es muy rico en el contenido. Por eso no quería dejar de escucharlo, no quería dejar de leerlo, porque está muy clarito. Se trata de un texto del cardenal Jorge Arturo Medina Esteves, que fue prefecto de la Congregación para el Culto Divino, y en una rueda de prensa, el 26 de enero del año 1999, nos estoy hablando de una eternidad, ¿qué nos decía Mónica? Sabemos que hay católicos que ponen en duda la existencia del diablo, pero esta realidad pertenece a la fe y a la doctrina de la Iglesia Católica. Quien diga que el diablo no existe no está ya en la fe. La doctrina católica nos enseña que los demonios son ángeles caídos a causa de su pecado, seres espirituales de gran inteligencia y poder. La potencia de Satanás, sin embargo, no es infinita. No es más que una criatura potente por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre una criatura no puede impedir la edificación del reino de Dios. El influjo nefasto del demonio y de sus secuaces se ejerce habitualmente a través del engaño, la mentira y la confusión. Si Jesús es la verdad, el diablo es mentiroso por excelencia. Desde siempre, desde el principio, la mentira ha sido su estrategia preferida. Engaña a los hombres haciéndoles creer que la felicidad se encuentra en el dinero, en el poder, en la concupiscencia carnal. Engaña a los hombres persuadiéndoles de que no tienen necesidad de Dios y de que son autosuficientes sin necesidad de la gracia y de la salvación. Incluso engaña a los hombres disminuyendo, es más, haciendo desaparecer el sentido del pecado, sustituyendo la ley de Dios como criterio de moralidad por las costumbres y las convenciones de la mayoría. Persuade a los niños de que la mentira es un modo apto para resolver los diversos problemas, y así poco a poco se crea entre los hombres una atmósfera de desconfianza y de sospecha. Tras las mentiras y engaños que llevan la imagen del gran mentiroso, se desarrollan las incertezas, las dudas, un mundo en el que no hay ya seguridad ni verdad y donde, en cambio, reina el relativismo y la convicción de que la libertad consiste en el hacer lo que se quiere. Así no se entiende ya que la verdadera libertad es la identificación con la voluntad de Dios, fuente del bien y de la única felicidad posible. El texto era largo, pero realmente es precioso y es clarísimo, es clarísimo. El demonio existe, nosotros no tenemos por qué tener miedo, en el sentido de que si estamos en gracia de Dios, si nos comportamos como buenos hijos de Dios, Él nunca nos hará daño. Decía San Juan María Vianney que el demonio es como un perro rabioso, tremendo, malísimo, pero que está atado. O sea que si uno no se acerca, si uno no se dirige a él, no tiene por qué preocuparse. Además también es de fe que si Dios alguna vez permite una tentación, también nos va a dar la gracia suficiente para poder superarla. Si no, Dios sería injusto. O sea que el demonio jamás podrá quebrar nuestra voluntad, el demonio jamás podrá, digamos, una fuerza superior a la que podemos resistir, tentarnos o hacernos mal. Por eso estemos muy tranquilos. De todas maneras, es muy bueno justamente estar siempre en gracia de Dios, rezar, es muy bueno el uso del agua bendita también, porque si hay algo que el demonio le tiene verdadera aversión es al agua bendita. Entonces, la devoción, por ejemplo, de echar un poco de agua bendita en la cama por la noche, para que el Señor con este sacramental nos libere de los malos pensamientos y para que efectivamente no haya por allí ningún espíritu del mal, es algo muy conveniente y recomendable. Bueno, cambiando un poquito de tema, pero está todo concatenado, volvemos a decir que la Biblia no es un libro científico,
O sea, nosotros no vamos a la Biblia a buscar soluciones científicas. La Biblia es un libro religioso, que efectivamente también da algunos datos, o que la ciencia también viene a corroborar después algunas verdades dichas por la Biblia, es verdad. Pero la Biblia es un libro religioso, en el cual efectivamente además Dios, que es el autor de la Biblia, se manifiesta a través de su agiógrafo de una manera muy elemental a veces. Pensemos a quién está dirigida, ¿no? Entonces Dios habla como un padre muchas veces, con unos ejemplos muy fáciles. Les decía que no es un libro científico, pero a su vez también podemos decir que ningún hallazgo arqueológico ha desmentido una referencia bíblica. O sea que no puede haber contradicción entre ciencia y fe, no puede haber contradicción entre la ciencia y la Biblia. ¿Qué nos decía Mónica San Agustín de la Biblia, por favor? San Agustín afirmó: Dios en la Biblia no nos ha querido enseñar cómo es el cielo, sino cómo se va al cielo. Exactamente, el Señor Dios en la Biblia nos quiere dar una orientación para alcanzar la bienaventuranza eterna. La Biblia sí nos enseñará que Dios es causa primera, que Dios es creador. Lo importante, lo repetimos, en la Biblia es lo que quiere enseñar y no el modo de hablar que usa para hacerlo. De hecho, la Biblia utiliza un lenguaje sencillo, popular, y por eso habla de que los murciélagos son aves, ¿no? O nos habla de que el sol gira alrededor de la tierra. Lo importante es hacerse entender, y para ello recuerda un orden lógico, ¿no? Vale la pena tener muchísima devoción a la Biblia. Vamos a hablar largo y tendido de la Biblia, pero acerquémonos a buscar allí la palabra de Dios. Más adelante profundizaremos en los sentidos de la Escritura, hablaremos de los géneros literarios. Sí les digo que es importante para entender la Biblia explicar la Biblia con la Biblia. O sea que si uno toma un texto aislado puede llegar a decir cualquier barbaridad. A los textos bíblicos hay que entenderlos dentro de su contorno. Por ejemplo, una parábola se enseña una verdad sin afirmar cada uno de los elementos. La verdad en el canto lírico se juzga por las leyes de la lírica. Bien. Además, nosotros no interpretamos la Biblia según nuestro único parecer. Nosotros aceptamos la guía del magisterio de la Iglesia, que además aprovecha a los padres de la Iglesia, que son los primeros que en la historia toman justamente las enseñanzas de los apóstoles. Bueno, y hasta aquí entonces nuestro programa hoy. Los animo a que aprovechen para pensar estas cosas que nos han seguido. Si tienen ganas de profundizar, no dejen de ingresar en www.oracionesydevociones.info. Allí podrán también encontrar esta bibliografía y otra documentación. Si Dios quiere, nos veremos en este mismo programa, este mismo canal, la semana que viene. Y me despido enviándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para todos. Un curso de religión multimedia.